Vamos a estudiar la palabra de Dios y hoy tendremos que estudiar la doctrina de la expiación. Estuvimos avanzando cada cena al Señor, estudiando las doctrinas de la salvación, hablando sobre la adopción, la reconciliación, la redención, la propiciación, el nuevo nacimiento. Y hoy vamos a estudiar la doctrina de la expiación, una doctrina que está en toda la Escritura. Y es importante que nosotros podamos recordar de que como pecadores con Dios tenemos muchos problemas antes de Cristo. Y estos problemas son a causa del pecado. Estamos separados de Dios, condenados al infierno eterno, esclavos del pecado, siendo enemigos de Dios, bajo la ira de Dios, siendo hijos del diablo, muertos en delitos y pecados, culpables en el juicio de Dios. Y es por eso que en la salvación en Cristo ahora somos justificados, renacidos, somos hijos de Dios, reconciliados, redimidos, somos amados por Dios. Y todo esto por la obra de Cristo en la cruz. Porque Él ha sido nuestro sustituto. Él murió en nuestro lugar y ha expiado o quitado todos nuestros pecados, de una vez y para siempre. Y por eso vamos a estudiar esta doctrina de la expiación. Vamos a ver algunos pasajes. Y antes de leer la Escritura, quisiera que podamos orar para dejar este tiempo en las manos del Señor y que Él nos guíe, ¿sí? Señor, queremos agradecerte por este tiempo tan importante que tenemos como iglesia, que es escuchar tu palabra, para aprender más sobre cómo nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos salvó por medio de su muerte y su resurrección en su cruz. Gracias, Señor, porque esto a nosotros nos motiva a poder vivir para Él, Señor. Ya que Él murió por nosotros, dio todo por nosotros, ahora nosotros queremos vivir para Él. Y este tiempo tan importante de recordar su muerte, su cuerpo inmolado, su sangre vertida por nosotros, porque es el centro de nuestra vida, Señor, es el centro de nuestra fe. Nosotros creemos en Cristo, Señor, tenemos toda nuestra confianza en eso que ha pasado hace más de 2000 años atrás y queremos que pueda, Señor, fortalecernos al poder recordar estas verdades. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a ver en Éxodo capítulo 12, ahí tenemos la Pascua, no sé si lo tienen ahí en sus Biblias, pero antes de eso quiero darle la definición de la palabra expiación, que es la doctrina que vamos a estar estudiando. La expiación es quitar el pecado por medio de un sustituto. La expiación es eso, quitar el pecado por medio de un sustituto. La encontramos en el Antiguo Testamento esta palabra, pero el concepto también está acá en Éxodo 12. Pero la idea del Antiguo Testamento no es quitar, sino cubrir el pecado. Porque en el Antiguo Testamento es la sombra de lo que iba a venir, que es Cristo, ¿no? Entonces, vamos a ver en este pasaje algunas cosas que seguramente vamos a estar recordando y vamos a ir avanzando por otros pasajes hasta llegar al Nuevo Testamento, a recordar que Jesucristo es nuestra expiación. Fíjense en el versículo 5 de Éxodo 12, ahí Dios le está dando las indicaciones a Moisés qué tienen que hacer, porque ahora Dios está mandando la última plaga, la muerte de los primogénitos, para que Israel pueda salir de Egipto y ser liberado. En el versículo 5, miren lo que Dios le dice a Moisés cómo debe ser. Dice así:
El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Esa noche no tenían que comer pan con levadura, sino pan sin levadura. Tenían que comer este cordero de forma apresurada. Y en el versículo 14, fíjense lo que dice. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Esta es la Pascua. Versículo 23, fíjense hermanos. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestra casa para herir. Por causa del tiempo no podemos leer todo el pasaje ni explicar cada detalle, pero quiero que podamos recordar de que en la Pascua el concepto de expiación es representado en el día de la muerte de los primogénitos. Israel debía inmolar, en el versículo 6 lo dice, un cordero inocente, sin defecto, por familia. Y la sangre de este cordero tenían que pintarla en el dintel de la puerta, la parte de arriba de la puerta y en los 2 postes, en los costados. De esa manera, cuando la muerte pasaba por esa casa, ese primogénito no moría, sino que pasaba por alto. Y eso significa Pascua, pasar por alto. Y el primogénito israelita no moría. Y así la muerte del cordero libraba al primogénito de la muerte. Y como el cordero había muerto, ahora el primogénito no moría. Se dan cuenta que acá hay una sustitución. Murió el cordero, pero no murió el primogénito. ¿Sí? ¿Lo ven? Como el cordero murió, el primogénito ahora no moría. Israel en todas las plagas estaban cubiertos ellos, pero en esta plaga no. Ellos debían matar al cordero por familia, tomar de esa sangre, pintar los dinteles, el dintel y de los 2 postes. Dios pasaba por alto a la víctima, que era el primogénito, porque había un sustituto inocente que había muerto por ese primogénito. Este era el cordero, era un macho de un año, inocente sin defecto. ¿Sí? Como este cordero murió, entonces el primogénito de esa casa no moría, porque alguien tomó su lugar. ¿Sí? Y esta Pascua se repetía y se repetía y se repetía cada año. Y ahora vamos a avanzar a Levítico capítulo 4, porque no solamente tenemos el concepto de la expiación en la Pascua, sino también en el sistema de sacrificios. Levítico capítulo 4, en el sistema de sacrificios de Israel. Levítico capítulo 4. En Éxodo capítulo 29 se instituyen los sacerdotes, se consagran los sacerdotes, y después vemos en el libro de Levítico una gran pregunta en todo el libro, y es cómo el hombre pecador puede tener comunión con Dios si tiene pecado. Y el libro de Levítico responde esa pregunta a estos hombres en Israel en esta época. Porque ahí Dios no solo establece los sacerdotes, el sistema sacerdotal, sino también el sistema de sacrificios que estos sacerdotes van a llevar a cabo. Estos sacerdotes representaban al pueblo delante de Dios. Y ellos debían sacrificar diferentes tipos de animales para expiar el pecado del pueblo. La traducción sería para cubrir el pecado del pueblo. Y tenemos varias indicaciones en estos pasajes. No vamos a leer todo claramente, pero sí quiero solo que recordemos esto. Fíjense, versículo 1 de capítulo 4 dice así: habló Jehová a Moisés diciendo, Levítico 4:2, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo,
ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Ahí tenemos la palabra expiación. Esta palabra que está acá, expiación, en hebreo es kafar. Quiero que recuerden esa palabra, kafar. No significa quitar, sino que significa cubrir. Kafar. No significa quitar, sino cubrir. Y esta misma palabra se usa en Génesis capítulo 6, versículo 14, cuando Dios le manda a Noé a construir el arca, y Noé construye el arca de madera, ¿recuerdan? Y el versículo 14 dice, harás un arca de madera y la calafatearás, kafar, con brea la cubrirás. ¿Sí? Entonces lo que Noé tenía que hacer con la madera era cubrir la madera con brea. ¿Sí? Por eso nosotros entendemos que esto no es quitar, sino cubrir. De la misma manera como esa madera era cubierta por la brea, el pecado en esta época de los sacrificios era cubierto por la sangre de los sacrificios. Abajo de la brea estaba la madera, estaba cubierta esa madera, y abajo de esa sangre de los corderos estaba todavía el pecado, pero era cubierto. ¿Sí? Vamos a seguir avanzando, pero quiero recordar solamente en el versículo 2 de Levítico 4, dice que es por yerro, si se hace algo indebido, por ignorancia, por accidente o por causa de la debilidad humana. Esto significa yerro, ¿no? En el versículo 3 habla de que si el sacerdote peca, tiene que hacer expiación. En el versículo 13, si toda la congregación peca, tienen que hacer expiación. En el versículo 20, fíjense, lo vamos a leer, dice así, Levítico 4:20, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Acá tenemos la parte de que los israelitas estaban en comunión con Dios porque Dios les ofrecía perdón a través de los sacrificios. ¿Sí? Recuerden, esta era una sombra de lo que iba a venir. Versículo 22. Si un jefe pecaba, si un líder pecaba, tenían que hacer un sacrificio para expiación. Si un sacerdote pecaba, si un jefe pecaba, si alguien del pueblo pecaba o si toda la congregación pecaba, tendrían que hacer un sacrificio para expiación. Acá nosotros tenemos en el pueblo de Israel, o sea, cualquier tipo de persona que peque, expiación. No hay distinción, no hay excepción de persona. Sacerdote, líder, jefe, parte del pueblo, toda la nación, expiación. No hay excepción de persona. Todos tienen pecados y todos necesitan la expiación, que se cubra su pecado delante de Dios. Si no, no tendrían perdón. Esta es la condición humana. Cada persona. Vamos a leer el versículo 24. Dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho. Esto tenía que hacer el sacerdote. Del macho cabrío. Y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto. Delante de Jehová. Es expiación. Entonces, cualquier tipo de persona necesitaba un sacerdote que haga expiación por el pecado. Para poder estar bien con Dios. Y Dios le ofrecía el perdón. En Levítico 5 tenemos la descripción de qué tipos de pecado Dios perdonaba. Y ahí tenemos en el versículo 1 un hombre que vio algo que otro hizo y no lo denuncia, cubre el pecado de otro, necesitaba expiación, era un pecado. Un hombre que toca algo inmundo, un cadáver animal quizás, necesitaba expiación. Si alguno jura a la ligera, necesitaba expiación. Leamos el versículo 6, dice, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación. Que el sacerdote le hará expiación por su pecado. Cuando vemos la palabra expiación, recuerden la palabra kafar, que es cubrir. Expiación. El sacerdote tenía que hacer expiación para cualquier tipo de pecado. En el versículo 15, cuando alguien comete una falta o actúa de forma traidora contra el pueblo de Israel o actúa de forma infiel, tenía que hacerse expiación. O si alguien peca con las cosas santas, es decir, con las cosas consagradas para Dios en el tabernáculo.
último versículo que vamos a leer del Antiguo Testamento está en Levítico 6:7. Dice así, para concluir: y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas que suele ofender. Ellos tenían que buscar el perdón de Dios por medio de estos sacrificios, por medio de la expiación, de cubrir el pecado con esta sangre, porque había una ofensa cometida a Dios. El sacrificio expiatorio cubría esa ofensa. Y había una persona de parte de Dios para tener una comunión con Él. ¿Sí? Cuando pecaba un hombre, cuando pecaba todo el pueblo, cuando pecaba el mismo sacerdote, cuando pecaban los jefes, los líderes, se debía hacer expiación. Para todo tipo de personas sin excepción, cuando pecaban de diferentes maneras, se debía hacer expiación y se sacrificaban tórtolas, palominos, cabras, machos cabríos, carneros, corderas y corderos. Por el pecado se hacía la expiación, es decir, estos sacrificios cubrían el pecado. El sacerdote básicamente estaba prácticamente todo el día sacrificando. Había olor a sangre en su vida, básicamente. Esto era de cada día. Tenían que recordar la Pascua y después tenían un día que se llamaba el Día de la Expiación, que se festejaba una vez al año. Había un ritual diferente donde se pedía perdón por el pecado de toda la nación. Ese día se llama Yom Kippur, lo tenemos ahí en Levítico 16 y 17. Así que el pensamiento alrededor del pueblo de Israel era este: yo puedo estar en paz con Dios, puedo tener perdón de Dios, puedo estar bien con Dios por medio de cubrir los pecados. Pero estos pecados eran solo cubiertos temporalmente. El sacerdote cada día tenía que hacer estos sacrificios. Y esto era algo que no se terminaba, era interminable, porque no satisfacían realmente a Dios estos sacrificios. Y esto era necesario a causa del pecado del hombre y a causa de la santidad de Dios. Porque Dios no puede pasar por alto ningún pecado, porque Él es justo. Por ese motivo, un inocente debía morir por los pecadores. Tenía que haber un sustituto, estos corderos, estos animales. Pero ahora vamos al Nuevo Testamento, en en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Si me acompañan ahí, hermanos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 29. Todos estos sacrificios eran una sombra, pero no solamente era una sombra, sino que eran una flecha apuntando a otra persona. Juan 1, 29. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Llegamos al Nuevo Testamento. Israel está esperando al Mesías mucho tiempo. Y Juan el Bautista es el que va a hablar. El hijo de un sacerdote, quien tenía la tarea tan importante de preparar el camino al Mesías. Y él presenta a Jesucristo de la siguiente manera. Juan 1, 29. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: He aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Lo voy a leer de nuevo. He aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, hijo de un sacerdote, está hablándole a judíos que están relacionados con todos estos sistemas de sacrificios. Dice esta declaración: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estos sacrificios no podían quitar el pecado, solo lo cubrían. Y aunque se hagan a la perfección y con todas las indicaciones que Dios le daba a los sacerdotes, estos sacrificios no eran perfectos. Aunque se hacía de un cordero sin defecto, estos sacrificios no cesaban, porque eran una flecha en alguien específico, al Cordero de Dios. El Cordero. Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El Cordero, quiero que piensen en esta audiencia que tiene Juan el Bautista, que son judíos. Ellos están pensando en un cordero, en el cordero de los sacrificios.
en el cordero que va a representar al cordero, al sacrificio perfecto. Para un israelita, la imagen del cordero es algo muy preciado. No es lo mismo la cabra, el macho cabrío, los palominos. No. Porque en la Pascua se sacrificaba al cordero sin defecto. Representaba el sistema de sacrificios como el sacrificio perfecto, el cordero sin defecto. Y la imagen del cordero que tenían los israelitas en esta época también era no de un cordero limpio, tierno, sino de un cordero inmolado, un cordero degollado, un cordero ensangrentado, lleno de sangre, porque les recordaba los sacrificios hechos por los sacerdotes una vez al año y cada día, en el día de la expiación y todos los días. Este cordero era recordado con sangre, inmolado, sacrificado a Dios. Ellos cada año recordaban la Pascua como Dios a través de la muerte del cordero sin defecto salvó sus vidas. Ellos pintaban el dintel y los postes con la sangre del cordero. Un cordero ensangrentado. No solo era memorable para ellos, sino que era algo de gran importancia. Porque sin sangre no hay perdón. Hebreos 9:22. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. Porque si yo sacrifiqué al cordero, debe haber sangre, representando la sangre a la muerte del cordero. La sangre derramada, demostrada que se terminaba con la vida de este cordero. La sangre derramada implicaba un sustituto. Esa vida es tomada por mi vida. Mi vida no es tomada porque es tomada la vida del cordero. Hebreos 9:12 dice, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Él es el cordero. No solo es recordado como un cordero, sino que dice Juan el Bautista es el cordero de Dios. Este es uno de los títulos de Cristo, el cordero de Dios. Él no es el primer cordero, no es el mayor cordero, ni es el mejor cordero. Estos títulos son muy bajos para Cristo. Este es el cordero de Dios, que significa que es provisión de Dios y propiedad de Dios, y no de los hombres. Jesucristo es el Cordero de Dios porque Dios lo dio. Y los hombres nunca podrían proveer ni tener este tipo de corderos. Porque la salvación es del Señor. Dios toma la iniciativa y Él provee al Cordero a los hombres. Y los hombres, en cambio, estamos hundidos en nuestra maldad, atrapados con nuestro pecado, desesperados en él. Y si no fuera por el Cordero de Dios que Dios proveyó, pereceríamos en él. Tenemos que recordar, hermanos, que a causa del pecado, nosotros estamos condenados al infierno. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para ser librados de ese lugar. Bajo la ira de Dios, bajo la condenación de Dios. Y Dios en su gracia proveyó a un cordero, al Cordero de Dios. La salvación de nuestras almas no depende de nosotros. No está en nuestras manos. Está en las manos de este Cordero. No tenemos ninguna otra alternativa, porque hay un solo Cordero que hizo un solo sacrificio. Y solo creyendo en ese sacrificio que hizo este Cordero, es el Cordero de Dios, podemos ser salvos. Este Cordero es el Cordero de Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este Cordero, dice el Evangelio de Juan, que nos cuenta lo que Juan el Bautista dijo acerca de Jesús, dice que este Cordero quita el pecado. Solo por el sacrificio de este Cordero tenemos verdadera expiación. Los demás corderos solo cubrían el pecado.
el pecado seguía estando, estaba ahí abajo de esa sangre. Pero este cordero con su sangre quita el pecado. La palabra quita es airo en griego y significa afuera, con signo de exclamación. Afuera, con signo de exclamación. O tirar, se puede traducir de esa manera. Quita, es echado afuera. No se cubre, se quita. Y dice, no los pecados, sino el pecado. El pecado en sí es quitado, de una vez y para siempre. Dios quita el pecado por medio del Cordero de Dios, una vez y para siempre. Quita la totalidad del pecado, desde Adán hasta el último hombre que va a existir. Todo el pecado. No hay más pecados, porque el Cordero de Dios echó afuera el pecado. Quitó el pecado. Dios quita el pecado. Este cordero se ofreció una vez y para siempre, porque el sacrificio de este cordero es suficiente. Es suficiente para quitar para siempre el pecado. Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote, hablando de Cristo, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, porque Jesús no tiene pecado, luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Jesucristo es el sacerdote que al mismo tiempo es el sacrificio que se ofrece una vez y para siempre y quita el pecado, porque Él es el sacrificio suficiente. Este es el sacrificio perfecto, hermanos, del Cordero perfecto. Recuerden que los corderos sin defecto del Antiguo Testamento apuntaban a este Cordero, eran la sombra de este Cordero, del Cordero de Dios. Pero estos corderos realmente no eran perfectos, solo cubrían el pecado. Pero Cristo, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado. Quita el pecado porque Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 5 y 6. Mas Él fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, en Cristo, en el Cordero de Dios, el pecado de todos nosotros. Jesús fue nuestro sustituto, Él cargó todos nuestros pecados y los expió verdaderamente, recibiendo el juicio de Dios por el pecado, que a nosotros nos correspondía. Este Cordero de Dios es único, no hay otro igual. Es único este Cordero. Si pensamos en todos los corderos, de todos los sacrificios, en la Pascua, en el día de la expiación, y en todos los corderos que se han sacrificado en toda la historia de Israel, y juntamos a todos esos corderos, no se comparan con este cordero. Incluso si juntamos toda esa sangre de todos esos corderos, no hay comparación con este cordero, que es el Cordero de Dios. No hay comparación con la sangre de este cordero sacrificado en una cruz. Porque este cordero verdaderamente expía el pecado, porque lo quita. Este cordero es único, pero también suficiente. En Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Y en el versículo 11 dice, ciertamente todo sumo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Jesucristo, luego de haberse Él mismo sacrificado, resucitó y se ha sentado a la diestra de Dios. Y Él ahora puede ofrecer verdadero perdón y vida eterna a todos aquellos que en Él creen, como dice Juan 3:16. Y por último, Juan el Bautista lo presenta a este Cordero como que quita el pecado del mundo. No es el pecado de algunos hombres, sino del mundo, de todos los hombres.
Jesucristo es suficiente para quitar el pecado del mundo por un solo sacrificio. Y acá hablamos sobre el alcance de la expiación. El Cordero de Dios, que es Cristo, por medio de su sacrificio, quita el pecado de todo el mundo. Desde Adán hasta la última persona que va a existir, solo por los hombres, pero de todos y cada uno de los hombres que han vivido, que viven y que van a vivir en este mundo. Cada persona que existió, que existe y existirá, tiene la oportunidad y tuvo la oportunidad de ser salvado por medio de este sacrificio. Jesús, con su sacrificio en la cruz, es suficiente para expiar o quitar el pecado de todos los hombres, de todo el mundo, para echar fuera el pecado de todos, sin distinción. Cada persona del mundo tiene la oportunidad de salvarse y de creer en este sacrificio. Cada persona. Juan está pensando acá en dos tipos de personas. Esto es revelador. Él está pensando no solamente en los judíos. Ellos decían, los judíos vamos a ser salvos. Pero Juan el Bautista dice, no solo los judíos, de todo el mundo, también los gentiles. Entonces, si nos ponemos en contexto, acá estamos viendo esto. Los judíos y los gentiles son los que no son judíos, tienen la oportunidad de ser salvos por igual, sin acepción de persona. Los judíos no están primero en la lista, ni los gentiles están primero en la lista. Todos, sin excepción, tienen la oportunidad de creer en este Cordero, en su sacrificio para ser salvos, para ser salvos. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él, para que el mundo sea salvo. En Juan capítulo 4, unos samaritanos dicen esto, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Juan 4:42. Juan 6:33 dice, porque el pan de Dios es el que ha descendido del cielo, al cielo y da vida al mundo. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el mundo tiene la oportunidad de ser salvado por el Cordero de Dios. Todos y cada uno de ellos. Y esto tiene un efecto cuando la persona cree en el Cordero. Jesucristo ya hizo todo. Jesús ya hizo toda la obra de redención. Él murió en la cruz, ha resucitado. Dios recibió ese sacrificio y fue aceptable a Él. Y hoy Jesucristo está en la diestra de Dios. Pero para que la persona le sea expiado el pecado, quitado el pecado, tiene que creer. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos tenemos la oportunidad de ser salvos, pero no todos somos salvos. Solamente aquellos que creen en el sacrificio de este Cordero. Hermanos, si vos has creído en el sacrificio de este Cordero, tus pecados están fuera. Han sido perdonados por completo. Y hoy estamos alrededor de esta mesa y debemos recordar al Cordero de Dios que fue inmolado por nosotros como un sustituto en nuestro lugar. Y ahora debemos recordar a este Cordero en su cena y pensar en Él, pensar en su sacrificio, en su cuerpo inmolado, en su sangre derramada y cómo Él ha quitado todos nuestros pecados porque nosotros hemos creído en este Cordero inmolado. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por este tiempo que tenemos con tu palabra tan importante para recordar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los sacrificios del Antiguo Testamento no podrían haber hecho una verdadera expiación, no podrían haber quitado verdaderamente el pecado, pero tú en tu soberanía has enviado a tu Hijo Jesucristo, que es el Cordero de Dios, y por medio del sacrificio de Él en la cruz, ha quitado todos nuestros pecados.
Y nosotros que hemos creído en Él, podemos disfrutar de la cena del Señor, tu cena, para poder recordar al Cordero que fue inmolado por nosotros. Te ruego, Señor, que esta verdad haga un efecto en nuestro corazón para que nosotros como cristianos podamos seguir a nuestro amo y Señor Jesucristo, que Él dio su vida por nosotros. En su nombre oramos. Amén.